Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo caso misterioso. Hoy les voy a hablar sobre algo que me emociona muchísimo y es el primer caso paranormal del canal. Así que espero que a ustedes también les guste muchísimo porque a mí me motiva demasiado saber qué es lo que piensan sobre esto, porque en mi opinión es un tema súper fuerte que sí me ha tocado vivir un par de veces. De hecho, si a alguno de ustedes les ha pasado algo paranormal y quieren compartirlo, me gustaría mucho que me lo dejaran aquí abajo en los comentarios. Los voy a estar leyendo y los voy a estar respondiendo, así que pues si quieren compartirlo estaría bien padre. Yo sé que en estos temas algunas personas son un poco escépticas, pero en algunas veces hay mucha evidencia que considero que sí puede hacerte pensar dos veces si eres un poco abierto y escuchas. También sé que muchos de ustedes van a ver este video por la nueva película del Conjuro, así que si quieren saber la verdadera historia completa, quédense hasta el final para verla. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles rápidamente que le den like al video, se suscriban y nos sigan en todas nuestras redes que van a estar aquí abajo en la descripción. No se olviden también de activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder ni un solo video. Pero ahora sí, sin más, comencemos con el caso más violento de los Warren, la familia Smurl. En este caso paranormal vamos a seguir la historia de la familia Smurl, una familia bastante grande de Pensilvania que aseguró vivir uno de los peores casos de poltergeist que se han visto. Con arañazos en el cuerpo, paredes que vibran y levitaciones, esta familia fue torturada por años por una entidad muy poderosa que pudo ser expulsada de la casa después de varios exorcismos aprobados por el Vaticano. Pero antes de comenzar los detalles y el contexto del caso tal cual, quiero contarles la historia de los Warren, que es sumamente importante para que todos aquí sepamos muy bien quiénes son y por qué son tan famosos. Edward Warren Miney nació el 7 de septiembre de 1926 en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos. Una ciudad industrial obrera muy marcada por sus fábricas de acero, maquinarias y productos textiles. No era una ciudad rica ni elegante, más bien era un lugar trabajador, ruidoso y lleno de inmigrantes europeos que llegaban a esta ciudad buscando empleo. Las calles estaban llenas de humo de fábricas, las colonias eran modestas y muchas familias vivían en casas pequeñas o edificios multifamiliares. De muy pequeño, Ed comenzó a sentir un vínculo extraño con lo paranormal. Desde los 5 hasta los 12 años, él afirmó haber visto luces, puertas que se abrían solas, incluso rostros en forma de luz flotante dentro de su propia casa. Esto lo marcó muchísimo y decidió que quería dedicar su vida a entender lo inexplicable. Un tiempo después, cuando cumplió 17, se alistó en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y al volver estudió en una escuela de arte afiliada a Yale llamada Perry Art School. Les explico rapidísimo por si alguien no sabe muy bien qué es Yale. Yale es una de las universidades más prestigiosas y antiguas de Estados Unidos. Está ubicada en un pueblito llamado New Haven en Connecticut y se fundó en 1701. Es parte de la famosísima Ivy League, que es un grupo de universidades élite conocidas por su nivel académico altísimo y por su historia, y también por lo difícil que es entrar. O sea, básicamente Yale es un símbolo de prestigio y de excelencia educativa en todo el mundo. Mientras Ed estudiaba en esta escuela, pintó paisajes, casas viejas y también visitaba casas embrujadas, que después se volvieron el centro de sus investigaciones. Ed era un católico devoto y con el tiempo, de manera autodidacta, se convirtió en demonólogo, presentándose como un experto en casos paranormales. Por el otro lado, Lorraine Rita Moran nació el 31 de enero de 1927, también en Bridgeport, Connecticut. Y ella
desde muy pequeña empezó a ver luces o cierto tipo de auras alrededor de las personas. Algo que su familia y sus compañeras de escuela desaprobarían duramente pensando que era mentira. Aunque para Lorraine fue un don y tuvo que mantenerlo en secreto por años. Solo lo compartía con personas de mucha confianza o en situaciones muy concretas. Pero con el tiempo, cuando ella ya tenía unos 17 o 18 años y era un poco más confiada de su capacidad, empezó a usarlo de manera ya más profesional, ofreciendo servicios como clarividente y trabajando en investigaciones paranormales como medium en estados ligeros de trance. Las vidas de Ed y Lorraine se unieron en la adolescencia, cuando Ed trabajaba como acomodador en un cine y Lorraine lo vio una tarde. Supuestamente ella tuvo una visión de ellos dos envejecidos y creyó que estaban destinados a estar juntos. Terminaron casándose el 31 de julio de 1945 y en 1951 nació su única hija Judy. Un año después de su nacimiento, en 1952, fundaron la New England Society for Psychic Research, el grupo más antiguo de investigación paranormal en Nueva Inglaterra. Durante más de 50 años, investigaron supuestos fenómenos paranormales como Amityville, Enfield, los Smurl y más. Con los años, Ed y Lorraine comenzaron a acumular todos los objetos, documentos, evidencia que recogían en sus investigaciones paranormales y al principio los colocaron en un espacio que era más personal en su propia casa, pero poco a poco la idea se fue haciendo más y más grande y entonces decidieron abrirlo al público y así es como nació el Museo de lo Oculto de los Warren en Monroe, Connecticut. Ahí guardan desde objetos que se consideran embrujados hasta piezas históricas de los casos que investigaron a lo largo de toda su carrera. Su Museo del Ocultismo fue famoso por albergar objetos como la muñeca Annabelle, que por cierto hay una actualización sobre esto que está muy impactante, que involucra a una persona que falleció por un objeto de este museo. Si les gustaría saber más sobre este caso en específico, coméntenmelo aquí abajo. Su carrera fue muy respetada y llegaron a convertirse en la pareja de investigadores paranormales más famosa de Estados Unidos. Tuvieron una trayectoria amplísima que marcó toda una época hasta que Ed falleció en 2006 a los 79 años y Lorraine continuó dando conferencias y asesorando películas como El Conjuro, hasta su muerte en 2019. Ahora, en este caso vamos a hablar sobre la familia Smurl, que está compuesta por 8 integrantes. Los dos papás, Jack y Janet, sus hijas, Dawn, la más grande, Heather, las gemelas Shannon y Karen, y los papás de Jack, que se llaman Mary y John. Jack Smurl nació el 19 de diciembre de 1942 en Wilkes-Barre, Pensilvania, Estados Unidos. Él había servido en la Marina de Estados Unidos y después comenzó a trabajar como técnico neuropsiquiátrico. Su esposa Janet Domosky nació en Pensilvania en 1944 y conoció a Jack en 1967. Vivían muy cerca y para cuando Janet tenía 24 años se casaron el 28 de diciembre de 1968, para después formar una familia católica muy respetada con 4 hijas en la ciudad de Wilkes-Barre. Esta ciudad era un lugar industrial en el noroeste de Estados Unidos, forma parte del Valle de Wyoming y tenía zonas o colonias residenciales modestos donde la mayoría de las familias se conocían entre sí. Así que me imagino que la familia ya tenía una vida bastante tranquila y estable. Se llevaban bien con sus vecinos y en general tenían una comunidad muy firme. Además que en esta zona de Estados Unidos hay muchísimo espacio abierto, colinas, bosques, ríos y muchas casas están en lotes bastante grandes. El clima es variado dependiendo de la época del año, pero no es extrema como en otros lugares. Así que suena como el lugar perfecto para tener una familia. Todo estaba muy bien hasta que en junio de 1972 llegó a Pensilvania el devastador huracán Agnes y la familia perdió su hogar debido a la peor inundación en la historia de Pensilvania, obligándolos a mudarse con los padres de Jack a una casa tipo dúplex en la localidad de West Pittston, en el mismo estado. Un dúplex es una casa dividida en 2 unidades independientes dentro de la misma construcción. Cada unidad tiene su propia entrada
cocina, baños y recámaras, y a veces un garage o un patio. Aunque parecen la misma casa, en realidad por dentro está dividida en dos iguales. Son relativamente comunes en Estados Unidos, más para familias de clase media a media baja en zonas urbanas y suburbanas. Esta casa, ubicada en el número 330 de la calle Chase, fue construida en 1896 y comprada por la familia en 1973. Cuando la familia de Jack se muda, se quedan en la parte izquierda del dúplex, mientras que los padres de Jack se quedan con la parte derecha. La familia, pues, bastante ilusionada con su nueva casa y este nuevo comienzo que iban a tener después de una tragedia horrible y un momento bastante oscuro de su vida, empiezan a ponerle mucho empeño y mucho cariño a su nueva casita, decorándola, acoplándola muy bien para que cada miembro de la familia estuvieran cómodos y felices. Su nueva vida empezaba a tomar cada vez más forma, y más con los abuelos viviendo justo al lado, que hacía que las cosas se sintieran un poco más reconfortantes. Pero llega enero de 1974, y aquí es cuando los hechos de este caso comienzan. La familia empieza a experimentar sucesos paranormales un año después de haberse mudado a su casa. Un día la familia encuentra una mancha un poco rara en una de las alfombras nuevas de la casa, que al principio no le dieron tanta importancia, pensaron que a lo mejor alguien por accidente había derramado algún tipo de líquido, algo de comida o que alguien había pisado con suciedad en los zapatos. Pero cuando Janet intenta limpiar esta mancha parecía algo imposible de hacer. Intentaron con todo, jabones, remedios caseros, de verdad de todo, y no podían quitarla, cosa que se les hizo algo extraña. Pero esto fue solo el inicio, porque después de este suceso se desató una serie de cosas que la familia nunca pudo explicar. Un televisor estalló en llamas de repente, las tuberías seguían goteando aunque ya se habían reparado, y tanto el lavabo como la bañera aparecían rayados sin motivo alguno. Pero lo más inquietante ocurrió en 1975, cuando su hija Dawn comenzó a contarles a sus padres que veía figuras flotando dentro de su habitación. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para contarles algo que me llama mucho la atención sobre este caso, que son las similitudes que hay con otros casos de casas embrujadas con familias numerosas. Por ejemplo, el caso del monje negro, que es uno de los más famosos en Inglaterra, en donde la familia Pritchard vivió fenómenos que coinciden con lo que la familia Small describe. Figuras misteriosas, tuberías que goteaban sin alguna razón y pequeños desastres inexplicables. Y también hay otros dos casos famosos de poltergeist o casas embrujadas que también tenían algo en común, y son la familia Perron y la familia Hodgson. Lo que tenían en común era que en la familia habían varias hijas, y esto lo menciono porque me da curiosidad. ¿Ustedes creen que el número y género de los hijos jueguen algún tipo de papel en la aparición de este tipo de fenómenos? Pero bueno, volviendo al caso, pasó un tiempo de estas primeras manifestaciones, por así llamarles, hasta que en 1977, después de años de tratar de ignorar todas estas cosas e intentar vivir una vida normal, esto se volvió imposible porque las apariciones y cosas paranormales por las que la familia pasaba empezaron a ponerse mucho más intensas. Se escuchaban pasos cuando no había nadie y los radios parecían encenderse solos aún estando desconectados, llenando la casa de música sin ninguna explicación. A veces surgían corrientes de aire heladas y los cajones se abrían y cerraban como si tuvieran vida propia. Además, un olor desagradable y penetrante se hacía presente en varias habitaciones. Jack empezó a sentir algo extraño, la sensación de manos que lo tocaban sin que nadie estuviera ahí, y tenía una inquietante sensación de estar constantemente vigilado. En 1985, la actividad paranormal en la casa de los Smurl llegó a su punto más alto. Fue en este tiempo cuando Janet dio a luz a las gemelas Shannon y Karen, y curiosamente la llegada de las niñas pareció intensificar aún más los sucesos extraños. Empezaron a aparecer arañazos en los cuerpos de los integrantes de la familia. Las paredes vibraban de manera inexplicable. Esto de verdad me da demasiado miedo. Imagínense que las paredes de su casa vibren. Además, tanto el perro como Janet experimentaron episodios de lo que ellos describieron
describieron como levitación. Los padres de Jack, que vivían en la otra mitad del dúplex, escuchaban gritos, insultos y ruidos muy fuertes que provenían del lado de los Smurl, pero en su propio hogar nunca pasó nada. En enero de 1986, después de años de incidentes inexplicables y de meses llenos de miedo intenso, la familia decidió finalmente contactar a los Warren. Ellos respondieron de inmediato y viajaron desde Connecticut hasta Pensilvania, acompañados por una enfermera con habilidades psíquicas llamada Rosemary Frew. La investigación duró varios meses hasta agosto de 1986, en donde su primer recorrido por la casa los Warren concluyeron que había 4 entidades diferentes. 3 parecían menores y responsables de los fenómenos más pequeños, pero la cuarta entidad era un demonio poderoso y violento. Se trataba de una mujer anciana, una chica joven y un hombre que murió en la casa o propiedad. Ed Warren llegó a declarar que los Smurl son una familia bajo un ataque visual, llámalo fantasma, demonio o como quieras, pero está dentro de esta casa. Para enfrentarse a esta entidad, Ed buscó la ayuda de un exorcista aprobado por el Vaticano, llamado Padre McKenna. Sin embargo, el exorcismo no salió bien y solo pareció enfurecer aún más a la presencia. Durante ese tiempo, varios miembros de la familia denunciaron agresiones sexuales y problemas de salud repentinos. Janet aseguró haber sido atacada por una sombra. Una de las gemelas, Karen, enfermó gravemente con una infección inexplicable que casi la lleva a la muerte. Y Don también reportó abusos por parte de la entidad. Tanto Janet como la suegra aparecían con marcas de golpes, mordidas y moretones. Para este punto ya era demasiado y el padre McKenna intentó un segundo exorcismo meses después, pero tampoco dio resultado. Mientras tanto, como se ha visto en otros casos, comenzaron a circular rumores. Algunas personas decían que quizá la familia estaba inventando todo para poder vender su casa o ganar dinero, ya que atravesaban con problemas económicos. Después hubo un tercer exorcismo, esta vez realizado por varios sacerdotes junto con miembros de una iglesia local. Este no fue oficialmente aprobado por el Vaticano, pero aparentemente funcionó. Durante algunos meses no ocurrió nada extraño. Sin embargo, con el tiempo la actividad regresó y los Smurl tomaron la decisión de abandonar la casa definitivamente. Lo curioso es que en 1988 la persona que se mudó a esta misma casa nunca reportó actividad paranormal. Y en su nuevo hogar, los Smurl tampoco volvieron a vivir nada similar. En 1991 su historia se publicó en un libro titulado The Haunted, escrito con la ayuda de los Warren y después fue adaptada a una película para televisión con el mismo nombre. Después del caso, Ed y Lorraine continuaron activos, publicaron libros, dieron conferencias y siguieron dirigiendo el grupo de investigación paranormal. Pero un golpe serio a su carrera fue cuando Ed sufrió un derrame cerebral que lo dejó paralizado. A partir de este momento, redujeron sus actividades públicas, retirándose poco a poco del trabajo de campo. Y en 2017, Jack Smurl murió a los 75 años por complicaciones de diabetes. Su hija Karen, que es ahora trabajadora social e investigadora paranormal, comentó que su papá quería que ella fuera esa voz para quienes no tenían a quien acudir. Y por otra parte, Janet y las hijas viven cerca de West Pittston y aseguran que ya no tienen más experiencias paranormales. Ok amigos, ahora, siempre en este tipo de historias hay más preguntas que respuestas, así que les voy a contar algunas de las teorías más llamativas sobre el caso de los Smurl. Hay gente que realmente piensa que se trata de un auténtico ataque demoníaco. Esta es la versión que defendieron los Warren y por supuesto la propia familia. Los exorcismos fallidos, los golpes, los arañazos, incluso las agresiones sexuales que denunciaron son las pruebas que ellos daban para respaldar que lo que vivieron fue real. Además había vecinos, sacerdotes y hasta periodistas que aseguraron presenciar fenómenos extraños en esa casa. La segunda teoría habla sobre cómo todo pudo ser un fenómeno psíquico. Algunos escépticos dicen que lo que ocurrió pudo ser un caso clásico de poltergeist provocado por la misma familia. Se supone que las tensiones familiares y las emociones reprimidas pudieron haber detonado fenómenos inexplicables. O sea, la energía de ellos mismos estaba creando caos en la casa. En la tercera teoría se dice que todo podría haberse tratado de simple sugestión.
Recordemos que esta familia enfrentaba dificultades económicas y vivían bajo muchísima presión. En estos escenarios es posible malinterpretar ruidos, sombras o fallas de la casa como algo paranormal. Y hay un dato importante: las personas que vivieron después en esa misma casa jamás reportaron fenómenos extraños. La cuarta teoría trata sobre que pudo haber sido un invento de la familia para obtener fama o dinero. Como el caso terminó en un libro y hasta una película para televisión, muchos creen que la familia buscaba un beneficio. Los críticos dicen que justo en esa época estaban atravesando por un mal momento financiero y eso pudo haberlos motivado a exagerar o incluso inventar sucesos. Y la quinta y última teoría habla sobre que tal vez sí hubo sucesos extraños, pero no de la magnitud con la que fueron contados. Quizá algunas cosas fueron fallas normales de la casa, mientras que otras sí fueron paranormales. Y con el paso del tiempo, con la atención de los Warren y de los medios, la historia creció y creció y creció, hasta convertirse en uno de los casos más polémicos y comentados de Estados Unidos. Pero me divertí muchísimo investigando este caso, así que si quieren más casos de este tipo, denle like al video y vayan a comentarme aquí abajito si les gustó. Recuerden que todas las redes están aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, los quiero mucho, adiós.